Hoy vamos a hablar de un tema que nos sugirió una amiga por el Facebook y que también me interesa mucho que conversemos porque hay muchas amigas en la casa que nos están mirando hoy día porque están con prenatal o porque están pensando también en tener una guagüita. Exactamente. Queríamos saber cómo lo hacemos para mantener la alimentación en el embarazo. Sí, es súper importante en realidad porque, mirad, generalmente todos los médicos, los ginecólogos, los nutricionistas siempre te recomiendan prepararte al menos un año antes de cuando tú quieras tener un hijo. Claro. ¿Verdad? Porque hay todo un cambio en tu cuerpo, te tienes que preparar echándote más cremas, comiendo mejor, hidratándote bien. Entonces hay todo un cuento detrás. Ahora, a eso hay que sumarle que cada etapa del embarazo, porque nosotros dividimos el embarazo en 3 trimestres, ¿verdad? Sí. Cada trimestre tiene sus características principales, tiene su alimentación especial, sus calorías extra. Entonces siempre es súper importante tener eso claro, que no es que la embarazada come por 2 como hay un se dicen mito, algunos. sí, ni que tampoco necesitamos, porque por ejemplo es súper común, hay gente que piensa que los antojos, cuando tú tengo antojo de comer limón, me falta vitamina C. Eso es un mito también, ¿ya? Entonces hay que tener claras estas cosas para cuidarse y llegar a lo más óptimo posible al final. Ahora, lo importante es que, por ejemplo, tenemos ciertos nutrientes críticos dentro del embarazo para asegurar que el feto nazca bien, que la placenta sea la adecuada, para asegurar el calcio en los huesos, para asegurar el desarrollo en general y prevenir la hipertensión, que también es súper común en el embarazo. Sí, como la preeclampsia, por ejemplo. Eso es peligrosísimo. Es muy peligroso. Sí. Cami, pero partiendo desde la base, por ejemplo, de que una persona ya quedó embarazada, no estaba preparada quizás para ello, obviamente su cuerpo no estaba preparado como se recomienda con un año de anticipación. ¿Cómo lo hacemos para asegurar la salud de nuestra guagua y luego, obviamente la salud de la madre cuando ya es demasiado tarde? Sí. Mira, lo primero hay que incluir vitamina A y vitamina B9 o ácido fólico, que también se conoce. ¿Y eso de dónde se saca? Eso, mira, las vitaminas A son como los betacarotenos que nosotros los conocemos. ¿Zanahoria? La zanahoria, todo lo rojo. Zapallo, betarraga, tomate. Todo lo que tenga color rojo en el fondo es una buena fuente de vitamina A. Y también además algunos productos grasos como el hígado de vacuno. ¿Ya? Ahora, ahí tenemos justamente la contradicción de la grasa. También hay que fortificar con vitamina B9, como te había dicho antes, que eso generalmente te lo dan en suplementos. ¿Ya? Pero también las vitaminas B en general se encuentran en las hojas verdes de color oscuro, en las alcachofas, en los frutos secos. Después tenemos minerales, como por ejemplo el hierro, que también muchas veces en casos SOS se fortifica, pero el hierro ahora está en los cereales fortificados. Claro. Casi todas las cajitas de cereal que encontramos ahora, las barritas, vienen fortificadas. Pero no compren cereales. Pero hay que tener cuidado. ¿Qué más tiene hierro? Las nueces tienen mucho hierro también. Tenemos que preocuparnos del calcio, muy importante. Las embarazadas necesitan 5 porciones de lácteos al día. Ya, a diferencia de nosotras, por ejemplo, que podríamos necesitar 3, a no ser que esté embarazada. Claro, no, gracias. Entonces, aumentamos con 2 porciones más de lácteos y tenemos el calcio necesario del día. Y a eso también suma los frutos secos, que también son buena fuente de calcio. Ayer conversábamos con Yusuf acerca del tema del mito de la espinaca. ¿Es verdad entonces que la espinaca no tiene tanto hierro como nosotros siempre habíamos pensado? No es que no tenga harto, tiene harto, pero no es tanto como... no es tan biodisponible, esa es la palabra. Perfecto. Entonces, por ejemplo, hay algo absorbible por el cuerpo. Exactamente, sí. Tu cuerpo, exacto, la recibe, pero no necesariamente toma toda esa... No es como que la aprovecha toda. La aprovecha toda, sino que igual se diluye o se va en otras partes. La pierdes de alguna otra forma. Sí, no es tan fácil adquirirla. Pero sí, es muy rica en hierro. Sí, igual hay que ponte tú, hay un comercial, y volvemos al marketing engañoso, porque de unos jugos, una marca X que dice tiene la misma cantidad de hierro que las arvejas, por ejemplo. Pero las arvejas tampoco son muy biodisponibles. Entonces, si al final te fijáis, no es mucha el aporte que debería tener. ¿Y dónde sacamos hierro para saber que confiablemente lo vamos a obtener? De los pescados, las carnes, las legumbres, muy ricas en hierro. Ahora, hay algunas embarazadas que, por ejemplo, se hinchan mucho, se meteorizan con las legumbres, el brócoli y la coliflor. Entonces, ahí lo bueno es, por ejemplo, tomar ese pocillo de legumbres y licuarlo. Ya lo metes completo en el licuador y te lo comes como papilla. Y si no, lo puedes pasar por sedazo ya cuando es mucho. Sí, lo pasa por sedazo, es lo mejor. Lo malo sí es que pierde la fibra. Pierde la fibra y generalmente las vitaminas y los minerales se encuentran afuerita, en la cáscara. Entonces ahí también pierdes una cantidad importante.
pero ante eso, peor es nada. Claro. Entonces mejor comérselas así, pasas por seas. ¿Qué pasa entonces con el tema de la leche? Uno de verdad, o sea, uno ve muchas mujeres que hoy en día llegan a la menopausia y se ven con problemas grandes con los huesos, la osteoporosis principalmente, claro, que hace que los huesos se llenen como de, o sea, se transformen como en espumita. Sí, se como una esponjita, claro, con hoyitos. Sí. Menos densos los huesos. Exacto. En realidad. ¿Cómo se puede prevenir eso cuando uno no ha tenido un consumo regular de leche a lo largo de la vida? Porque siempre se dice que cuando uno está embarazada, bueno, aparte que se te cae el pelo, los cambios hormonales, se te pueden caer los dientes. Se te pueden caer los dientes. Entonces, si tú no has tomado leche en toda tu vida porque no te gustaba o porque te hacía mal, porque eres intolerante a la lactosa y no existían los productos bajos en lactosa, ¿cuáles son las formas de complementar? Y también para las mujeres que piensan en algún minuto ser mamás, sí, y que no toman leche, sí, ¿se puede complementar de alguna forma? ¿Hay otros alimentos que no sean los lácteos que lo contengan en alto nivel? Sí, los frutos secos generalmente, las nueces, las almendras, las avellanas. Ahora, lo importante es, como habíamos dicho antes, esas cosas siempre naturales, directamente tostadas, no con adición de sal ni ningún otro químico. Pero sí, fíjate, es bueno el tema de la leche porque últimamente ha tenido harta controversia el hecho de tomar leche. Sí, somos los únicos mamíferos que toman leche toda la vida. Entonces, igual es importante, por ejemplo, hay mujeres embarazadas vegetarianas, estrictas, veganas en el fondo, que nunca tuvieron problemas con sus embarazos porque supieron reemplazar ese lácteo, el calcio que necesitaban de ahí en el fondo, por frutos secos, por otros alimentos. En realidad, volvemos al mismo tema, lo natural. Si nosotros comiéramos todas las 3 porciones de fruta, todas las porciones de verdura y a eso le sumamos siempre granos o semillas, tendríamos todas las vitaminas y minerales. No necesitaríamos más. No necesitamos nada más que eso. Ahora, es importante que no es que yo le agregue al sésamo, me como también el mismo pan de siempre y los mismos fideos de siempre y así. No Hay que empezar a complementar y reemplazar. Exactamente. Sacamos un poco la porción de fideos, ponte tú, y nos comemos una ensalada que tenga nueces, avellanas, un poco de semillas, amapolas, etc. Entonces ahí vamos complementando y vamos adquiriendo los nutrientes que nos faltaron. ¿Cuál es el momento en el que la mamá tiene que tener más ojo con la alimentación, la futura mamá? ¿En el principio o el final del embarazo? Al principio es importante Mira, el primer trimestre la idea es que las mujeres no suban de peso. Y eso es súper extraño porque si tú te fijas, a los 3 meses hay muchas que ya se les nota la guatita, pero de repente es guatita de grasa, no es guatita de guagua en el fondo. O sea, porque la guatita de guagua se empieza a notar como a los 6 meses. Sí, más o menos. 5, depende, en verdad, si eres primeriza o no. Durante el segundo trimestre ya tu aumento debería ser al menos de 6 kilos. Y de ahí los últimos 3 deberías aumentar al menos 1 kilo por mes. O sea, al total tendrías como 9, 10 kilos máximo. Y eso es lo que se recomienda para una mujer en estado nutricional normal. ¿Ya? Ahora, si tú estás obesa o con sobrepeso, tienes que aumentar máximo 8 hasta tope 10 kilos, ya dependiendo de tu estado nutricional. Y si estás con un bajo peso, 13 kilos es más o menos lo ideal. Claro, para volver también a un poco a darle de algo que agarrarse a la guagua también, porque si una mamá está baja en nutrición, la guaguita también puede desnutrirse. Exactamente, y pueden hacer bajo peso y tener otras complicaciones. Y por el revés también, o sea, si tenemos una mujer embarazada con mucho sobrepeso o con obesidad, su guagua lo más probable es que también nazca con macrosomía, se llama eso, cuando pesa más de 4 kilos. Y ahí tienes una serie de complicaciones. Con la del diabetes gestacional. Exactamente. Está muy de moda también. Y hay niños que nacen diabéticos, que no necesariamente los detectan cuando son chiquititos, pero a los 15 años ya llegan muy alterados con su glicemia. ¿Por culpa de la mamá? Y por culpa del embarazo. Sí, mira, eso es muy importante eso. Entonces vamos a cuidarnos harto, a comer muchas cosas naturales. Yo creo que ese es el consejo para la mamá. Obviamente un antojito de vez en cuando si quiere ir a comer una rich vaya, pero a cuidarse. Eso es como ley para todas en realidad. Alimentarse bien, mezclar de todo un poco. Y claro, si uno de repente tiene ganas de comerse una torta, una hamburguesa, es permitido, pero no es para todos los días. Eso hay que tenerlo súper claro. Y lo otro importante, antes que se me olvide, es importante evaluar a las mujeres embarazadas como corresponde. Porque hemos visto muchos casos de mujeres embarazadas o nodrizas, que son después del parto, que las evalúan con el IMC de los adultos normales. Y no es así, porque realmente quedan con un desorden. Exacto, existen curvas especiales para las mujeres embarazadas que van mostrando enflaquecimiento, normalidad, sobrepeso y obesidad, y terminan a los 9 meses y luego parte otra curva nueva, otras tablas que tampoco son de IMC para nosotras, por ejemplo. Entonces es súper importante que la mujer embarazada se fije en eso, pregunte cómo la están evaluando
porque hay muchos casos de embarazadas que están obesas y les dicen que están normales. Claro. Y eso es riesgoso. Es súper riesgoso. Oye, vamos a mandarle saludos a la Sofi. Sí, está enfermita, pobrecita. Un besito para ella. Que se mejore. Eso, la echamos de menos. Sí. Oye, y lo otro también, antes de que se me olvide, quería hacerte una pregunta, que es un mito o realidad. Yo creo que las mamás en la casa también sabrán ellas. Pero yo, como no soy mamá, pregunto. ¿Es verdad que cuando una mujer está dando leche, baja de peso? Sí. De hecho, se utiliza la lactancia para recuperar tu peso. Para recuperar tu peso. Sí. La idea es que después de los 6 meses de que tuviste a tu guagua, tú ya peses lo mismo que pesabas antes de quedar embarazada. Cosa que para muchas es imposible. Sí. Y ahí eso es hay una porque solución. hay que bajar la cantidad de calorías que se consumen y hay que asegurarle el peso a la guagua hasta los 6 meses. Ahora, las recomendaciones de ahora dicen ojalá hasta el año. Pero bueno, de hecho, la legislación se lo está permitiendo hasta el año, ¿no? sí, pero el tema es que, claro, muchas no cumplen ni siquiera los 3 meses, entonces igual es un poco ambicioso pensar que vamos a estar un año dando pecho si no cumplimos los 6 meses. Oye, yo quiero hacer un tirón de orejas. Yo siempre que hablamos del tema de la lactancia digo lo mismo. Hay muchas mujeres que dicen, no, es que no me baja la leche, es que tengo poquita leche, y más que nada también tiene que ver Es con... mala calidad. Yo he escuchado eso igual. Sí, que mi leche es de mala mala. calidad. Y entonces vaya con los rellenos. Oye, ¿la mujer está hecha para dar leche? Claro que hay algunas mujeres que tienen algunos problemas con eso, pero la mayoría... No. Entonces igual hay un tema de Yo diría flojera. que el 99% de las mujeres... Porque hay un no tema de tienen- flojera y porque ya, sí duele. O sea, a mí nunca lo... pero me han dicho que duele terriblemente, pero es lo mejor para la guagua y también lo mejor para la mamá. Exacto. Entonces tratamos y de no de hecho, saltarse esa etapa. Imagínate que en la lactancia nosotros a la guagua le transmitimos todos los nutrientes y toda la inmunidad necesaria para protegerse. O sea, un niño que no tiene lactancia materna hasta los 6 meses, cuando grande tiene riesgo de ser obeso, tiene riesgo de resfríos muy comunes, enfermedades crónicas como hipertensión, por ejemplo, y eso es todo simplemente por no haber tenido un parto natural o por no haber tenido lactancia materna hasta los 6 meses. Si somos seres humanos, somos mamíferos, Sí. somos animalitos, entonces... La naturaleza es muy sabia. La naturaleza es lo más sabio. Sí. Y yo creo que eso tenemos que acordarnos. Exacto. Y eso. Y ninguna leche es de mala calidad, eso es un mito terrible que le dice la abuelita a la niña que está embarazada, porque todas las ¿Cómo puedes leches son saber que buenas. su leche es buena o mala? Porque de repente cuando tú me has pasado es que queda con hambre. Ah. Pero no es que tenga hambre, quizás tiene cólicos, o hay que cambiar los paños, o está aburrido porque las guaguas se aburren. Entonces pueden ser otras cosas. Pero no es que la leche sea de mala calidad en ningún caso. Muy buen tip, entonces. Ojo ahí entonces a todas las que van a ser mamitas y le tienen miedo a la lactancia. Duele, pero... No sé si duele, a mí me han dicho. Dicen que duele. Algunos duelen, algunos no dicen. Sí. Pero es parte importante del crecimiento. Muy importante. Súper importante. Sí, muchas gracias, Cami, como Gracias siempre. a ti. Nos Muy vemos. ilustrativo. Nos vemos.